Muy buenos días, Panamá. 6:30 en punto de la mañana y comentarios internacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Varios temas en el mundo. El primero, Colombia con esa exhumación, 200.000 cadáveres sin identificar. Así es. Buenos días, Fernando. Se dice mal y pronto. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia radial y televisiva. Oiga, Fernando, todavía no salgo del estupor de las cosas que pasaron ayer en nuestro país. En nuestro país. Yo creo que debo, muy profundo. Debo comenzar por allí porque lo que ocurrió en La Joyita, después, antes que eso, el descubrimiento de una mujer descuartizada en Tocumen, las balaceras en otras áreas, otros asesinatos. Ha llegado un momento en que tenemos que hacer una reflexión seria sobre todo esto. De eso lo vamos a hablar en análisis interno, pero no podía comenzar si antes no saco entre pecho y espalda este sentimiento de preocupación. Y ayer, por ejemplo, que no nos hace ningún favor, la BBC de Londres puso eso como una de sus noticias más importantes de la tarde. Ellos le llamaron masacre dentro de las cárceles panameñas y que nos ponen al mismo nivel de Brasil o de Honduras o de estos países donde... Sí, es una noticia pésima para nosotros, pero independientemente de la noticia, que es mala. Es mala. ¿No? ¿Sí? El daño que nos hace es... jóvenes que se pierden de una forma tan absurda. Hay que saber todas esas cosas. Ahora le hablamos un poco sobre todo lo que está ocurriendo. Hoy es miércoles 18 de diciembre. Estamos a unos días de también otro hecho internacional que conmovió a nuestra nación, que fue la invasión. También le vamos a dar algunas, antecedentes. Usted nunca trate de entender una acción si usted no la pone en el contexto en que esa acción ocurrió, y ese contexto implica las cosas que rodearon en lo nacional y en lo internacional esa decisión. Veo mucha gente haciendo análisis del hecho en sí, sin entender también. Es la consecuencia de una... Porque si usted no tiene la capacidad de hacer una autocrítica de lo que ocurrió, para que no se repita, entonces estamos perdidos. Vivir en el pasado no es bueno. Saber lo que pasó en el pasado, sí. Una cosa. Usted puede hacer algo sobre el presente y sobre el futuro, pero siempre debe tener en su mente lo que ocurrió en el pasado. Veamos algunas cosas que están ocurriendo en el mundo. Quizás una de las noticias más importantes en el día de hoy va a ser que con toda probabilidad el Congreso, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos irá a votación hoy para decidir la Cámara si aprueba el llamado a juicio político al presidente de los Estados Unidos. A lo que se llama... Ya él anunció de que eso es un atentado a la democracia. Ahora le hablo sobre eso. Esta decisión la tiene que tomar la Cámara de Representantes con mayoría simple. La mitad más uno, punto. Existe una alta probabilidad de que ello ocurra así. No hay todavía evidencias de que demócratas en cantidades suficientes voten en contra de este llamamiento a juicio político al presidente de los Estados Unidos. En el marco de este hecho, se han suscitado una serie de eventos. Había una premiación que se estaba haciendo en Nueva York a la jueza Ruth Ginsburg. Y se recuerda, una mujer de 86 años, ella es miembro de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y le preguntaron sobre el presidente de los Estados Unidos y su posición frente al impeachment. Y ella dijo, el presidente no es un abogado. Y lo que pidió fue sensatez en ambos lados de la Cámara, de la Cámara y del Senado. Porque lo que está en juego es la institucionalidad. Fíjese la posición de una juez, con una oración simple de una respuesta contundente. Él no es un abogado, como consecuencia él no sabe lo que está hablando. Bien. En el marco de eso, ayer, un día antes de la votación, el presidente de los Estados Unidos envía una carta que ha sido duramente criticada en los Estados Unidos, pero que está hecha políticamente por el presidente para entrar a decidir y declararse él como no culpable. Y en un ataque violento a los representantes de la Cámara de los Estados Unidos y particularmente a la señora Nancy Pelosi, en la que él se compara de que estos son los juicios muy parecidos a los juicios que se hacían en Salem. ¿Se acuerda? Los juicios que se hacían a las brujas. Las brujas de Salem. Eso por ejemplo. No, es que realmente los juicios de Salem es una obra de Arthur Miller. Él haciendo eco a la sociedad
de lo que estaba pasando con el macartismo, exactamente del poder ese de destruirte tu vida que hubo durante la época del macartismo, finales de los años 40 y principios de los años 50. Y en la época colonial, ahí en Massachusetts, Salem es parte de lo que era antes, lo que Las es brujas Boston. de Salem es una obra Sí. es decir, no es una obra del siglo XVIII, sino que o del siglo XIX, es una obra de mitad del siglo XX. Y él decía que esto era parecido a esos juicios y que Un linchamiento. lo que estaba ocurriendo era que los demócratas, los miembros del Partido Demócrata, estaban haciendo un ataque a la democracia y utilizando hechos incorrectos y falsos. Manda una carta de 6 páginas y fíjense lo que va a pasar. Y esto le debe llamar la atención a todo el mundo democrático. Los Estados Unidos es probable que haga un juicio en el Senado y el jefe de la mayoría republicana se niega a aceptar que comparezcan testigos. En un juicio sin testigos, un juicio sin documentos, Es un linchamiento. no es juicio. No es juicio. Ellos lo que quieren es que esto pase rápido, llevarlo a votación porque ellos tienen los votos asegurados. Pero tú sabes que, paradójicamente, el lunes, Fox News hizo la presentación de una gran encuesta donde el 50% no solamente está de acuerdo con el impeachment, sino que está de acuerdo con la destitución. 50%. 42% de los americanos están de acuerdo, están en contra del impeachment. Y, bueno, el resto... Hay 4% de esa misma encuesta que dice que está de acuerdo con el llamado a juicio, pero que no lo que destituyen. no lo destituyan, pero 50%, es decir, la mitad de la población de Estados Unidos... Yo diría está de acuerdo. 54 si sumas este 4%. Eso en un momento en el que el grado de aprobación de Donald Trump está en su máximo histórico, 45%. Sí, él está hablándole a la base republicana. Y a El los voto duro. y a los que independientes suenan pro-Trump. Esto va a ser, por esto es un juicio político, pero está en juego la institucionalidad de los Estados Unidos. La señora Pelosi, al responder a esta carta, dijo que esto es una carta de un enfermo. Mire cómo está el debate en los Estados Unidos. Sí, sí. Y esto Es calificaciones. cuando usted ve a los grandes en esta actitud, no se crea que usted está en ese juego. Es un juego peligroso, es un juego que no nos produce absolutamente nada. Además, es algo que a la larga siempre, y la política de Estados Unidos tiene esas características que lo que ocurra ahí se replica en el resto del mundo por imitación. Es decir, esa es realmente la escuela o la universidad de ciencias políticas más importante del mundo. Hay muchos políticos de América Latina que se copian de él. Bolsonaro, uno de ellos. Claro, Aquí también en Panamá hay gente que quiere ser como Trump. Trump es nada más Trump. Bukele Ahí está. es una mezcla de Trump con y cree que Obama. cree que ese espectáculo que hace todos los días te hace más grande. Bien, una cosa es ser un empresario y una cosa es ser un estadista. Y fíjese, quisiera ponerle en contexto otro. ¿Por qué es importante esto que ocurre en los Estados Unidos? Primero, porque Estados Unidos es nuestro principal socio. Nosotros todo lo que pasa en los Estados Unidos nos interesa. Tiene que interesar. No es porque seamos gringueros ni nada, no tiene nada que ver con eso. Se debe por los intereses nacionales. Y porque los Estados Unidos es una potencia, la primera potencia comercial y militar del mundo. Y nosotros estamos ligados a los Estados Unidos por un tratado de neutralidad. Tan simple como eso, sí. Para nosotros es un hecho fundamental. Pero fíjense, el otra potencia comercial que ha surgido como la segunda potencia comercial del mundo, China. Y fíjense que quiero que tomen en consideración lo siguiente. Todos los estudios están indicando que la República Popular China se está preparando para la verdadera guerra que viene. ¿Cuál es la verdadera guerra que viene? La guerra comercial esta y la guerra que se ha dado, digamos, por dominio de territorios, es parte de un ensayo general sobre la guerra verdadera que viene. Es la guerra financiera y la guerra por el control de las divisas. Hoy por hoy, la China Popular sabe que la estructura financiera global está dominada por el dólar. Está dominada por los Estados Unidos y está dominado por el peso que el dólar tiene, que no está respaldado en nada más que en el dólar. El prestigio de los Estados Unidos. Exactamente. Y eso le da un peso extraordinario a los Estados Unidos en la toma de decisiones de cualquier país. Y como consecuencia de eso, la República Popular China se está preparando para esa guerra. Y le voy a dar una cita de Luo Yuan, uno de los hombres más importantes en la República Popular China. Fue ministro de Finanzas. Y dice él, la guerra comercial es nada comparada con la guerra que viene, la guerra financiera y la guerra de divisas. ¿Y qué quiere decir esto?
que en el mundo ahora mismo las transacciones están siendo dólar. Nosotros somos una economía dolarizada. Fíjese, cuando yo le hablo de cosas que usted tiene que darse cuenta del papel, nosotros somos una parte reproductora del dólar, con el centro financiero que tenemos aquí, que es regional, sí, pero que sigue siendo un centro financiero. Un centro bancario, no es un centro financiero. Un centro bancario, perdón. Tenemos algo de finanzas también tenemos aquí, porque tenemos reaseguro, tenemos cosas aquí. Pero ese centro bancario es un reproductor del dólar. Nosotros tenemos activos aquí por más de $1.000 millones, más de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares, exactamente. 1.000 millones de dólares es nada para el Banco Central. 100.000 millones de dólares. La gente lo dice para decir bueno, que hay una carretera. Para mí esto es la plata del mundo, pero bueno, para 100.000 millones de dólares por ahí es y este es un centro con una gran solvencia financiera. Nosotros somos parte de ese mundo financiero. La República Popular China sabe, y es por eso que sus transacciones, por ejemplo, con Rusia y ella lo están haciendo en función de qué cosa, de hacer uso de sus propias monedas, el yuan o el rublo. Entonces, fíjense, la guerra que se está llevando ahora físicamente. La República Popular China tiene sus dos puestos en dos países importantes, además de México, en América Latina, pero en América del Sur, en Brasil y Argentina. La República Popular China tiene fuertes inversiones. El comercio con Brasil y China Popular es del orden de $100.000 millones de dólares. Y el comercio de Argentina con la República Popular China es del orden de 15.000 millones. Y uno de los financistas más importantes de la República Argentina es China Popular. Entonces están disputando un mercado que tiene que ver. Y el presidente Trump, consciente de eso, ha comenzado a coquetear ¿con quién? Con Brasil y con Argentina. Y les puso, como acostumbre él, le puso sanciones al acero. ¿Pero bueno? Esa es la forma de negociar de él. Primero te pongo estrangulo y después vamos a sentarnos a hablar. Y en ese comercio, China ha avanzado mucho más que los Estados Unidos en América Latina. Sin duda alguna. Usted mira la historia de todo el continente suramericano y se dará cuenta que no solamente Argentina, no solamente Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, el presidente que está metido en los problemas que está el presidente Duque tiene acuerdos sustanciales de comercio con la República Popular China, nosotros. José, y amigos oyentes y televidentes, solo nuestro principal competidor hoy día en materia portuaria en el Pacífico es el puerto de Buenaventura en Colombia. Está hecho para que salir o sacar inversiones y exportaciones colombianas rumbo a China. Para nada más. Sí, solo que ellos no tienen la infraestructura que tenemos nosotros, pero es exactamente lo que está diciendo. Cuando hablamos de competencia, nosotros tenemos que entender que no estamos solos en el mundo. Que no estamos solos en el mundo. Bien. Esta nueva realidad de China Popular y esta guerra que está planteada, esa la estoy advirtiendo, porque nosotros como centro financiero, nosotros como potencia marítima, nosotros como parte de este mundo en general, debemos entender estos fenómenos para definir nuestra estrategia con respecto a estos países. Mire ahora lo que pasa en Francia. En Francia, el presidente francés, Emmanuel Macron, para reforzar las finanzas, ha hecho lo que hizo el presidente Bolsonaro en Brasil. Una reforma al sistema de pensiones, donde subió la edad de jubilación para hombres y mujeres, para recuperar más de 300.000 millones, para fortalecer las finanzas públicas de Brasil. Él la pasó. En Francia no la ha podido pasar, pero van hacia allá. Y lo que ha pasado ahora mismo es que hay una huelga general transportista. Ya en este momento se han sumado doctores, educadores, más gente. Francia casi está en un nivel de paralización completa. Pero Macron dice, la reforma va. Igual que hizo Duque en Colombia. La reforma va a pasar hoy. La reforma fiscal. Entonces, esto está pasando en Francia. Mientras en Inglaterra, el primer ministro Boris Johnson está llamando, acuérdense que se va a recomponer la Cámara del Parlamento inglés y toma 2 o 3 días entre que vienen de todos los se juramentan. Esto es un proceso, tiene un protocolo, todo esto. Bien. El primer ministro Johnson va a intentar rápidamente eliminar todas aquellas restricciones que la ley le impuso la mayoría laborista con otros partidos y liberar eso para quedar con la capacidad de poder negociar con mayor libertad el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Pero mientras está pasando eso, adivine quién apareció. Apareció el primer ministro Tony Blair, laborista,
que sustituyó dio al paso de la señora Margaret Thatcher. John Mayer vino después y la elección siguiente, Sí. entre John Mayer y Tony Blair. Y fíjate lo que dice Tony Blair. Es la hora de terminar con el corbynismo. Se trata de Jeremy Corbyn Jefe, y su isla de fantasía. Si allá están destruidos, si aquí eliminamos el barelismo, bueno, los panameñistas eliminaron el barelismo, allá están pidiendo eliminar el corbynismo. O sea, se copiaron de nosotros aquí, para decirlo de alguna forma jocosa. Mientras, en Chile, un juez aceptó una denuncia por torturas al presidente de Piñera. No creo que vaya a ir para ningún lado, pero es un elemento más de la crisis que ya se ha manejado, se ha convertido casi inmanejable. Ya ahora estamos en calle arriba y calle abajo. No hay forma de llevar un encuentro, a pesar del esfuerzo que hicieron los partidos, a mi juicio, un poco tarde. Todavía no hay. La última medición que se hizo a través de esta consulta que hicieron la Asociación de Municipios reveló que el 94% de los chilenos consultados, 2.700.000, que no es cualquier encuesta, dice que quiere una constitución completa. Y ahí sí es verdad que la puerca torció el rabo. Fíjense lo que está pasando en el mundo ahora en el plano militar. Rusia y Siria están haciendo maniobras militares, ¿adivinen dónde? En el Mediterráneo. ¿Y por qué están haciendo esto? Porque Siria es un país estratégico en la entrada de Putin al Mediano Oriente. Y Siria ha logrado mantener su unidad. Ayer le hablaba de Siria. Siria no es cualquier país. Sí. Lo que pasa es que nosotros hablamos y siempre... Hablamos de la parte peyorativa, pero sí, estamos hablando de un país que tiene... 7.000 años de historia. Y que además su revolución es uno de los países que desde el punto de vista social la población en general ha recibido mayores transformaciones que el resto de los países árabes. Pero bueno, la intención fue dividir y romper a Siria. Bueno, ahora Siria, con el apoyo de Rusia, se ha estabilizado un poco y está haciendo maniobras. ¿Para quién te cree que es este mensaje? Para Turquía. Solamente para Turquía, sino también para Israel y para Arabia Saudita. Acuérdense que uno de los socios más importantes en todo este entronque que se ha hecho es Irán. Y Turquía es un socio invitado. Recuerden que el movimiento de las tropas turcas para golpear en el norte de Siria fue coordinado con Rusia. Y es que al final todo lo de la guerra de Siria está en el control del Mediterráneo Oriental. ¿Por qué? Porque Rusia está buscando una forma de cómo sacar su petróleo y no pasándolo por Ucrania. Claro, es que el mundo... ¿Por qué le cuento esto? Porque el mundo se está preparando para la guerra que viene. Sí. O sea, estos movimientos... La década que viene va a ser una década de reacomodo de las potencias por primera vez sin pasar por una guerra militar, sino a través de una guerra comercial. Y fíjese, para esto, entiendo lo que está pasando en África ahora. En África, ayer el primer ministro de Italia, recuerde que Italia jugó un papel importante en la caída de Muammar al-Gaddafi. Italia, Francia, a pesar de que Sarkozy recibió apoyo y financiamiento de Gaddafi, fue uno de los que ordenó las acciones contra Libia. Bueno, ayer el ministro de Relaciones Exteriores de Italia estuvo en Trípoli hablando con las partes. ¿Quiénes son las partes? El gobierno que apoya a Naciones Unidas, que ha perdido una gran parte del territorio y se encuentra concentrado en dos centros, particularmente en Trípoli, que está bajo la ofensiva de... El jeque. Él es el califa. El califa. El califa Haftar se reunió con ellos buscando una salida para ver si negocia una especie de gobierno de consenso. Pero en ese país, en donde la estructura de gobierno nunca existió, ni con Gaddafi, ni nunca existió. Allá hay clanes de tribus. Es un país tribal, totalmente. Sí, totalmente, que fueron manejadas en forma orgánica por Gaddafi, dándole a cada cual el reparto de los beneficios que obtenía la venta del petróleo. De manera que ahora, esto es muy parecido en Libia a lo que pasa en Afganistán. Afganistán no es un país estructurado como usted piense
siempre ha sido un país así. Es que nosotros, los americanos, tenemos esa fortuna de tener, al ser invadidos por una potencia muy controladora y como lo fue España, tenemos esa homogeneidad en nuestros territorios. Para nosotros es muy difícil abstraernos, por ejemplo, a lo que pasa en España, o lo que pasa en Libia, o lo que pasa en Afganistán, que son países que son uniones de cosas, son unos rompecabezas hechos a la fuerza. Sí, y fíjese, vuelvo al vecino de nosotros con que Fernando comenzó esta conversación. Colombia. Colombia. Fíjese la cifra que él le dio. 200.000 personas. Hay 200.000 personas asesinadas, muertas, que nadie sabe. Tratando de identificarlas. 200.000, no estamos hablando de 12, de 14, de 100, 200.000. Tengo una idea de magnitud. En la guerra de El Salvador murieron más de 50.000 personas. Por aquí han desaparecido, que en la guerra ha muerto más gente. 200.000 personas. Colombia se encuentra en este momento en una especie de situación muy particular, con un gobierno con poca popularidad. Tiene el presidente Duque tiene tan baja popularidad como la tiene Piñera en Chile. Sin hablar del señor presidente de Venezuela, que ahí no se puede saber que pero la popularidad de Maduro debe estar como 7%. 12, 8, 12%, probablemente. Ni los chavistas quieren saber de él. Pero en el caso de Colombia, que es un país que nos debe preocupar a nosotros, Colombia está intentando hacer una serie de reformas. Nosotros los panameños debemos entender lo que pasa en Colombia. Y se lo voy a explicar porque cuando nosotros estamos negociando con los Estados Unidos los tratados Torrijos-Carter, uno de los países que nosotros les prestamos atención fue a Colombia. ¿Y por qué razones? Recuerde que nosotros estuvimos anexados a Colombia hasta 1903, que con el apoyo de los Estados Unidos nos separamos de ellos. Pero había el tratado de Ranjay, que los colombianos habían negociado con los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos le habían dado una serie de concesiones cuando manejó el canal a Colombia. Y nosotros teníamos como Panamá que ver cómo manejábamos a Colombia desde el punto de vista geopolítico. Hoy Colombia se encuentra en una situación difícil. Y nosotros los panameños debemos entender hacia dónde camina Colombia. Hacia dónde se mueve ese país cuya influencia en nuestra región y en nuestro país es extraordinaria. Recuerden además algunas cosas. Colombia ha casi prácticamente triplicado la producción de cocaína. Ese exceso de cocaína pasa por Panamá, para exportarse hacia el norte o hacia Europa, y otra se queda aquí. No es la cocaína esa. Bueno, y es eso. Y esto que usted está viendo aquí es parte de eso. Una parte de esa violencia está llegando a nuestro territorio. Estos asesinatos brutales, estos enfrentamientos, que no están en la idiosincrasia de los panameños. Nosotros los panameños somos sorprendidos por ese nivel de violencia. Nosotros no somos así de violentos. Bueno, no sé si no lo éramos, pero... ¿Cree que estamos influenciados ya? Yo creo que no solamente la influencia, es decir, no estamos hablando no vamos a tener una visión naif de Panamá. Yo creo que en Panamá ya nosotros tenemos 30 años de hacer crímenes así de sanguinarios, así de espeluznantes, y yo creo que ya hemos desarrollado una violencia intrínseca como país, que no es que ya no son colombianos lo que nos están diciendo. Lo que sí es que para eso sirve el Consejo de Seguridad. Cualquier cosa que pase en Colombia va a tener consecuencias con nosotros, va a tener consecuencias de más migración, va a tener consecuencias del capital huyendo de Colombia, que tiene un refugio en Panamá. No olvidemos que nuestro centro financiero es hoy día, nuestro centro bancario, perdón, hoy día es la caja chica de Colombia. Por eso la presencia de tantos bancos colombianos en Panamá. Así que son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para bien y para mal de lo que está pasando en Colombia. Me gusta esa reflexión de Fernando y con ella los dejo, porque así que se forma el debate político, viendo otros puntos de vista para que usted enriquezca su conocimiento.